Bueno, efectivamente, como ha dicho Andrés, he formado parte de una comisión que con la con el objeto de que se estudiaran los procesos y se pusieran en esta comisión vamos de la misma, profesores de la Universidad de Valencia y de otras universidades, y luego también formaron parte de la misma expertos, empleados públicos, expertos en la selección de los empleados públicos, tanto en la AGE, en la Administración General del Estado, como en las administraciones autonómicas y en las administraciones locales. Eran de diferentes, no solo de la Comunidad Valenciana, de otros ámbitos, de otras partes de España, y por eso las propuestas que formulan en este informe son válidas para todas las administraciones públicas, no solo las valencianas, sino también la estatal, las autonómicas y las locales. Este grupo se formó en el 2021 y trabajamos en plena pandemia. Fue un grupo muy bien avenido, que ya se valió de las nuevas tecnologías. Pudimos trabajar bien bajo la supervisión y dirección del profesor Miguel Sánchez Morón, que es uno de los especialistas en Derecho del Empleo Público y Derecho Administrativo más importantes de este país. Entonces, hoy voy a poner aquí básicamente en un 90% lo que voy a decir se extrae de este informe que realizó la comisión. Hay un 10% que es posible. El objetivo, como he dicho antes, era estudiar los procedimientos de selección de los empleados públicos y proponer medidas para alcanzar unos procedimientos más eficaces, ágiles, transparentes y que garantice que se selecciona a las personas más idóneas. Este será el objetivo. En cuanto al modelo de selección, pues la comisión propone unos sistemas de selección que permitan comprobar los conocimientos, las capacidades y las destrezas de las personas aspirantes. Y básicamente para aquellos procesos de selección, para cumplir aquellos cuerpos o escalas o categorías profesionales que requieren la titulación universitaria de grado, se propone un nuevo modelo de implantación progresiva a imagen y semejanza del MIR, del que luego nos hablarás tú, de la propuesta. Bien, pues a imagen y semejanza del MIR, con una prueba de conocimiento inicial, en su caso tipo test, y en torno a unos programas o unos temarios más o menos reducidos, y cuya superación dé paso a un curso verdaderamente selectivo, curso organizado por las escuelas de administración pública, en el que los aspirantes que vayan a acceder a ese curso vayan rotando por diferentes puestos y plazas del cuerpo o categoría profesional a los que concursan y bajo la supervisión estrecha de mentor. Entonces, el problema fundamental que yo encuentro y que encontramos y que vosotros esperemos que no lo padezcáis al término de la carrera es que pues las oposiciones tienen unos temarios muy extensos, llevan una preparación de muchos años, hay que tener mucha fuerza, mucha capacidad memorística, luego las pruebas no miden las destrezas y las habilidades ni la capacidad de razonar, sino la capacidad de retener información. Mucha gente se queda por el camino. Para empezar esos procesos tan largos en el tiempo, pues muchos ya ni desechan directamente esa opción, y si no tienen medios económicos para preparar ese tiempo, la oposición tan largos. Luego los resultados son muy inciertos, muchísima gente se queda por el camino. Todos conocemos gente espléndida, con unas capacidades, y que sin embargo, después de varios años preparando una oposición, no la ha conseguido superar porque no tenía la memoria suficiente. Y esto no es de recibo. Entonces, hay que articular temarios más cortos, cuya preparación no lleve más allá de un año al término de la carrera. Y ya, los que las pasen, entonces ya pasan un curso verdaderamente selectivo en el que va rodando por las plazas y puestos de trabajo que puede ocupar la persona que supere ese proceso,
y revisión de estrella de mentores. Imagen y semejanza técnica. Bien. En cuanto a continuación, vamos a ver qué se propone en relación con cada uno de los sistemas de selección, que como sabéis son sistema de oposición, concurso de oposición y concurso de... Entonces, en cuanto a las pruebas de oposición, lo que es la oposición, evidentemente estas tienen que atender a criterios de objetividad, validez y habilidad y deben adaptarse a las características de cada convocatoria. Se aconseja exigir el conocimiento de competencias digitales para optar a cualquier cuerpo, escala o categoría profesional, conforme al marco europeo de competencias digitales, tal y como sucede con los idiomas. Bien. Para el grupo C y el grupo de subalternos, que están en los niveles inferiores, pues se aconsejan pocas pruebas, un test inicial y luego seguido pruebas prácticas de habilidades y destrezas directamente relacionados con las tareas o funciones que vayan a desarrollar. Para el grupo A, cuando vamos a la cúspide, aquí ya se proponen diferentes pruebas que no necesariamente todas se tienen que poner en marcha en cada cuerpo, para todos los cuerpos, escalas o categorías profesionales. Primero, pruebas tipo test. A mis alumnos siempre os digo que el tipo test ha venido para quedarse y tenéis que habituaros a él, porque claro, como las oposiciones son tan masivas, la primera prueba, ¿cómo se hace? Pues tipo test. Entonces, tenéis que prepararos para el tipo test. Tipo test es la primera. Bueno, pruebas de conocimiento tipo test, pruebas psicotécnicas, que pueden ser de actitud mental, general o pruebas de personalidad, no con carácter general para determinados cuerpos. Y de hecho, por ejemplo, ya se exigen para los cuerpos de policía y bomberos. Estas pruebas psicotécnicas tienen que diseñarse ex proceso para cada proceso y se tienen que articular de forma que se garantice que no se va a discriminar a los aspirantes por raza, cultura, etc. Y no pueden tener carácter eliminatorio. En tercer lugar, se tienen que articular para las personas que pasen la prueba inicial de tipo test, pruebas de conocimiento de desarrollo. Tienen que ser pruebas de composición o libre redacción sobre cuestiones referidas al programa y siempre teniendo presente las tareas a desempeñar, que permitan valorar la adecuada comprensión de los aspirantes de las materias sobre las que versan los temas. Y consta incurrir en las pruebas de exposición oral o escrita tasadas con el tiempo. ¿Por qué? Porque son excesivamente memorísticas, repetitivas y no permiten discernir las capacidades y destrezas y las capacidades para resolver problemas de los aspirantes que las superan. Con la elaboración de una respuesta patrón y la evaluación para evitar la subjetividad, porque este tipo de pruebas el problema que tiene es la subjetividad del examinador. Entonces, para evitar este riesgo, para conjurar este riesgo de la subjetividad, pues se propone que la evaluación sea colegiada, al menos de 3 personas miembros del tribunal, y luego estas, cada uno propone su puntuación y saca la puntuación. Bien. Después, tras las pruebas que acabo de describir, están las pruebas prácticas o de simulación de problemas, para ver qué capacidad tienen para resolver. Los aspirantes tienen que centrarse en las tareas más relevantes a desarrollar, se tienen que basar en la teoría general de resolución de problemas, también con la elaboración de una respuesta patrón, evaluación colegiada y puntuaciones. En casos puntuales, cuando la experiencia previa de los aspirantes sea determinante para verificar y superar el proceso de selección, la experiencia previa sea elemento fundamental, pues entonces sí que se puede articular una entrevista conductual estructural. Conductual porque se refiere al desempeño previo por los aspirantes y estructurada porque se pregunta a todos los aspirantes lo mismo y por el mismo. Esta prueba sí que tiene que tener carácter eliminatorio, entonces aquellas personas que no tengan el valor que se considera pertinente para superarla, pues no pasan a la prueba. Y también se propone mantener lo que suele ser habitual, es dispensar a los aspirantes
de superar aquellas pruebas que han superado en procesos de selección recientes, en el próximo semestre. Esto respecto a la oposición. Vamos a ver qué se propone a propósito del concurso de méritos. El concurso de méritos se caracteriza porque hay una fase de oposición y una de valoración de los méritos de los candidatos. Entonces, en cuanto a la oposición, se propone que ésta tenga carácter previo. Antes de pasar al concurso de méritos se celebren las pruebas de oposición y sea previo y además eliminatorio, ya no se pase al concurso de méritos. Y luego, en este caso, como hay una fase de concurso de méritos, a renglón seguido, pues entonces el número de pruebas puede ser más limitado, incluyendo en todo caso una prueba de conocimiento. En cuanto a la fase de concurso de méritos, pues entonces aquí lo que se propone básicamente es un resumen de la doctrina jurisprudencial del Supremo a propósito del concurso. Y es que ninguno de los méritos evaluables sea determinante por sí mismo, determina el resultado por sí mismo. Segundo, se deben establecer porcentajes máximos para la valoración de cada mérito, porcentajes que además deben ser proporcionales y razonables. Los servicios previos, que suelen ser el mérito que más se puntúa, con los servicios previos no deben superar el 33% de la puntuación total del proceso de selección. En el informe se proponía un 50%, pero yo creo que eso es mucho, nunca más del 33%, que es por lo demás el límite de lo tolerable según el Tribunal Supremo. Luego, por otra parte, se deben valorar los servicios prestados en la administración convocante y en otras administraciones, en las plazas puestos pertenecientes al cuerpo de escala a los que se concursa o en otros afines, y tanto en España como en otros países de la Unión Europea. Y luego, en cuanto a la formación, pues se deben valorar todos los cursos de formación y perfeccionamiento y no solo los articulados o solo los que están al alcance de los que ya son empleados públicos, que son cursos de formación y perfeccionamiento organizados por las escuelas de administración pública, de las comunidades autónomas, o los cursos en el marco de la formación continua, que son los al alcance de los que ya son empleados. Esto hay que tratar de darlo a todas. Bien. En cuanto al sistema de concurso solo se valoran los méritos de los aspirantes. Pues bien, en este caso, lo que pero es que me dejó un botellito por ahí. Sí, y me quedo. Bien, en cuanto al sistema de concurso de méritos, pues lo que se propone es, en relación con el personal laboral fijo, resulta que hoy por hoy las administraciones públicas pueden optar libremente, en relación con el personal laboral fijo, pueden optar por cualesquiera de los tres sistemas clásicos: oposición, concurso-oposición y concurso. Entonces, esto se considera que no es de recibo, que se debe aplicar la misma regla que para el personal funcionario y que el sistema de concurso debe tener carácter excepcional, como lo tiene para el personal funcionario de carrera. Debe estar permitido solo cuando lo contemple la ley o un reglamento, y además por motivos debidamente justificados. Y respecto de lo que es la ponderación o valoración de los méritos, pues se pueden extender las consideraciones que hemos visto a propósito de la valoración de los méritos en la fase del concurso del sistema de concurso o oposición. Bien, la promoción interna. La promoción interna, para los que no estáis todavía en la universidad, es un sistema de selección. También es de selección. Pero circunscrito a los empleados públicos. La promoción interna es un sistema de selección, pero circunscrito solo a los que tienen la condición ya de empleado público, bien funcionario de carrera, bien personal laboral fijo, en el cuerpo o categoría profesional normalmente inferior al cuerpo o categoría a los que se opta. Entonces, esto es la promoción interna. Pues bien, la promoción interna, con carácter general, en algunas comunidades sí,
pero con carácter general, resulta que no se establecen topes ni porcentajes mínimos o máximos. Muchas gracias. No se establece. Entonces resulta que las administraciones públicas pueden reservar todas las plazas de un cuerpo o categoría profesional para la promoción y no dejar plazas para los opositores libres. Toda la oferta no lo podrían hacer, pero por ejemplo, pueden seleccionar y en un cuerpo o una categoría profesional, pues dejarlas todas las plazas, reservarlas a la promoción interna. O al contrario, todo para los opositores libres y no dejar nada para los empleados públicos, para que promocionen. Entonces, yo lo que propongo es establecer porcentajes mínimos y máximos para la reserva de estas plazas, que traten de conciliar los intereses de los opositores libres, de los ciudadanos, a acceder en condiciones de igualdad de capacidad al empleo público, por un lado, y de otro, el derecho de los empleados públicos a promoción. Pues, de esta manera se evitarían los... Luego, por otra parte, la normativa actualmente en vigor permite que las convocatorias de promoción interna se desarrollen de forma conjunta o independiente respecto de las convocatorias por el turno libre. Entonces, yo considero que esto no es de recibo, que las convocatorias tienen que ser... El sentido de la promoción interna es el siguiente. Por ejemplo, una persona que ya es subinspector también y quiere presentarse a las oposiciones a inspectorado. Pues entonces, este señor o esta señora, para acceder a la condición de subinspector de Hacienda, superó un temario. Y parte de ese temario se le exige para las oposiciones de inspectorado. Entonces, como yo la he superado, se le puede eximir de la parte del temario que ya ha demostrado que lo puede. Este es el sentido de la promoción interna. Permitir que los que acceden desde del cuerpo o categoría profesional inmediatamente inferior y que han demostrado ya unos conocimientos a través de unas pruebas que han superado para acceder al cuerpo o categoría profesional desde los que aspiran a promocionar, pues se les eximan de tener que demostrar. Pero esa es la finalidad de la promoción. En cambio, si se permite articular la promoción interna a través de convocatorias independientes de las convocatorias para el turno libre y con tribunales diferentes, pues esto propicia que el nivel de exigencia para unos y otros sea distinto. Y esto ya no es de... Bien. A continuación voy a hablar de los procesos de estabilización. Bien, cada cierto tiempo se forman ingentes bolsas de funcionarios interinos y trabajadores temporales que están en precario. Esto no es nuevo, esto ha pasado desde hace mucho tiempo. Ocurre, sin embargo, que a resultas de la crisis económica, que arrastramos y que parece que no nos permiten quitarnos de ella, despedirnos de ella, la que arranca desde 2008, pues ha habido una limitación en la tasa de reposición de efectivos en las sucesivas leyes de presupuestos y entonces apenas han convocado oposiciones, se han renovado las plantillas, se han cubierto vacantes y entonces, sin embargo, las necesidades del personal se mantenían, entonces se ha cubierto a través de temporal, funcionarios interinos o trabajadores temporales. En muchos casos, superando la normativa funcionarial y sobre todo laboral. Entonces, en el 2021, la ley 20/2021, y también no solo es una decisión del legislador, que es controvertida, la veremos controvertida por lo que puede explicar, sino también ha sido impulsada por la Unión Europea, que nos ha puesto los deberes y nos ha dicho que esta situación no es de recibo, que esta alta tasa temporal y este abuso en los nombramientos de funcionarios interinos y de contratos temporales en las administraciones públicas no era de recibo. Pues bien, para resolver la situación de estas bolsas tan ingentes de empleado funcionario interino y temporal en precario, pues entre otras medidas han previsto un macroproceso en la ley 20/2021. Este macroproceso de estabilización, que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero estamos ahora,
viviendo y en los próximos años pues vamos a asistir como continuamente un goteo de resoluciones judiciales en las que se va a poner en entredicho muchas de las convocatorias que se están articulando. Pues bien, la Ley 20/2021 pone en marcha, entre otras medidas, un gran macroproceso de estabilización para regularizar la situación de esta ingente bolsa de funcionarios interinos y temporales en precario. Estos procesos, según la propia Ley 20/2021, se basan en los principios tradicionales de todo proceso de selección del empleo público: libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y se articulan dos sistemas de selección. Por un lado, el sistema de concurso-oposición. Este está previsto para la estabilización del empleo temporal de duración superior a 3 años. Y las ventajas que se prevén a favor del personal funcionario interino o temporal que participe en este proceso de concurso-oposición para la estabilización del empleo temporal de duración superior a 3 años son las siguientes. Es un proceso o un sistema de concurso-oposición en el que la fase de oposición tiene un valor del 60% y la fase de concurso del 40%. Segundamente, los ejercicios de la fase de oposición, dice la ley, autoriza a que se prevea que no tengan carácter eliminatorio. ¿Eso qué significa? Que se puede eximir a los aspirantes de la exigencia de aprobar en la fase de oposición para pasar a la segunda fase del concurso de mérito y poder optar a que se sumen los puntos obtenidos en el concurso. Entonces, así dicho, suena fatal. La gente pone grito en el cielo, pero todo es un poco relativo. ¿Esto qué significa? Vamos, voy a poner un número para que lo veamos. A ver, si una persona obtiene un 10 en las pruebas de los ejercicios de la fase de oposición, pasaría evidentemente aprobado y pasaría a la fase de concurso con un 6. Y a esos 6 puntos se le podrían sumar hasta 4, son el 4 es el máximo que se puede asignar a la fase de concurso. Vale. Una persona que obtiene un 5 y se entiende que es aprobado, en ese caso en concreto se determina que es aprobado, pasaría con un 3 a la fase de concurso. Y en función de los méritos podría alcanzar un 7. Una persona que ha obtenido un 4, que en rigor no sería aprobado, pero se le permite pasar a la fase de concurso de méritos, pues pasará con un 2,4. Un 2,4 que puede pasar a concurso, los 4 puntos del concurso sería, está mal ahí, sería un 6,4. Un 6,4. Pero queda tiro de piedra del opositor libre que tenga una puntuación en la fase de oposición y consiga una puntuación en la fase de concurso. Bueno, esto es lo que dice la ley. Luego, la tercera ventaja que se prevé a favor del personal funcionario interino, del temporal, que participe en estos procesos de estabilización, es que la experiencia profesional debe tener un peso principal, dice la ley. Peso principal significa que puede alcanzar sin problemas el 33% de la puntuación total, que por lo demás es el límite de lo tolerable según nuestros tribunales. Bien. Este es el primer sistema. El segundo sistema es el de consolidación del empleo temporal, los interinos y trabajadores temporales, de duración superior a 5 años. En este caso, lo que se prevé es un concurso de mérito. Entonces, en teoría, la ley 20/2021 no lo dice, pero con el resto integrando esa regulación con el resto del bloque legal que regula la selección de los empleados públicos, pues habría que decir que en el concurso de méritos la valoración de los méritos, especialmente de la experiencia previa, debe ser proporcionada y no determinante por sí misma. Y luego este concurso se podría combinar con la elaboración o presentación de una memoria y o con entrevistas. Esto es lo que se prevé a grandes rasgos en la Ley 20/2021. ¿Qué ocurre? Que luego si vemos las convocatorias vemos que se han limitado en muchos aspectos. Yo repaso la base de los repertorios de jurisprudencia para buscar a ver si ya ha habido resoluciones judiciales que se pronuncien sobre estos sistemas de selección tal y como se han articulado. No he encontrado nada, solo he encontrado una, pero la mayoría se refieren al
porque hay dos tipos de problemas. Unos que tienen que ver con la oferta de estabilización, ¿no? Con las plazas que se pueden incluir en estas ofertas de estabilización y hay sentencias que abordan problemas sobre este particular. Y luego el otro gran núcleo de problemas tiene que ver con los procesos de selección, ¿eh? Para esta estabilización del empleo temporal. Y aquí no he encontrado más que unas sentencias justamente de un juzgado de los contenciosos administrativos de Elche, número 1, solo esa, pero que ya ha puesto sobre la mesa que aquí se han extralimitado. Se han extralimitado en esa convocatoria. Era un ayuntamiento, no recuerdo cuál. Bueno, pues bien, ¿cuáles son los aspectos problemáticos que yo encuentro? Seguramente hay más, ¿no? Por ejemplo, algunas administraciones públicas exigen para poder participar en estos sistemas de concurso, oposición o concurso de méritos de estabilización, exigen que los aspirantes no tengan la condición de personal funcionario de carrera o de trabajador fijo en el cuerpo o categoría profesional a los que concursa en la administración convocante, lo cual es lógico. ¿Cómo te vas a presentar para el mismo cuerpo en tu administración, en tu ayuntamiento, si ya lo tienes? Eso sí, no solo hay, sino que además exigen no tener esa condición de funcionario de carrera o de trabajador fijo en el cuerpo o escala en otras administraciones públicas, que ya no es de recibo. Esto ya no es de recibo. Segunda observación crítica. Algunas de estas convocatorias extienden las ventajas a favor del personal funcionario interino y trabajador temporal, extiende las ventajas a favor de estos que participan, les extiende las ventajas previstas en otra normativa, no en la ley 20/2021, concretamente la transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado. Esta disposición transitoria dispuso en el 2007 un proceso de consolidación ad hoc, que luego se ha podido reabrir o reactivar porque lo permitió la Ley de Presupuestos General del Estado para el 2017, pero que hoy ya no se puede utilizar. Pues bien, esta transitoria cuarta, ya he dicho antes que este macro proceso de estabilización no es el primero, no el segundo, no el tercero, han habido más, pues en la transitoria cuarta del EREP ya se articuló un proceso en ese caso la de consolidación, se llamó, pues contemplaba dos ventajas a favor de las personas que aspiraban a consolidar su plaza. Y era, primera, las pruebas de la oposición, los ejercicios de la oposición, podían referirse a las tareas y funciones habituales en el cuerpo o categoría. Esa es la primera. La segunda, se permitía que la experiencia previa del personal temporal se valorara de forma distinta según se acreditase en la administración convocante o en otras administraciones. Es decir, se permitía que se puntuara más la experiencia en casa. Favorecía a los que tuvieran la condición de interino o trabajador temporal en la propia. Bien, esto era transitoria cuarta. Lo que hacen ahora es añadir a las ventajas que hemos visto estas otras. Esto ya no es de red. Luego, por otra parte, otra medida que veo que de recibo, y por ejemplo la señala el juzgado de lo contencioso administrativo del Elche en sentido crítico, es que se valora, esto es habitual, valorar el haber superado alguna prueba o algún ejercicio en la convocatoria anterior. Referir al mismo cuerpo, categoría profesional en los que se concursa. Pero lo que veo que es criticable es que se ciñe esa puntuación a aquellos casos en los que se ha superado la prueba en la administración convocante. Entonces, si se ha superado un ejercicio en unas pruebas de selección en el cuerpo o categoría profesional en otro ayuntamiento, distinto del que convocan, no te puede. Eso tampoco es verdad. Por otra parte, es general, y a veces se han extralimitado claramente, que se puntúa de forma distinta la experiencia acreditada en la administración convocante y en otras administraciones directamente. O a veces es un poco más civilino, pero el resultado es el mismo. Se exige para puntuar la experiencia que se acredite en una plaza que se denomina de la misma manera
con la misma nomenclatura que la administración que convoca. Eso tampoco te recibo, porque a la hora de valorar la experiencia previa en plazas pertenecientes al cuerpo, categoría profesional a los que se concursa, hay que estar al contenido de las funciones que se desarrollan, no la denominación que se toma. Y luego otra cosa que también es discutible es que en el apartado de la formación se valoran los cursos de formación y perfeccionamiento organizado, o sea, que ha superado los empleados públicos, que ha organizado las escuelas de administración pública o se han articulado en el marco de los planes de formación continua para los empleados públicos. Con lo cual, la gente que no es empleado público y no puede acceder a estos cursos, no tiene manera de que le puntúe los cursos de formación, no se otorga puntuación alguna a cursos organizados por la universidad. Es que no aparece para nada, entonces no es de recibo. O sea, ni un máster o lo podrías valorar dentro del tope de la formación académica, pero tampoco puedes alegar un curso, un diploma o un curso de especialización que has seguido en la universidad, no lo podrías valorar como otros cursos de formación y profesionamiento, porque es que no los ha articulado la Escuela de Administración Pública ni se han impartido en el marco de formación continua. Y luego, aparte, también vemos cómo en muchas ocasiones pues estos cursos solo se valoran si lo ha organizado la propia Administración Pública, que tampoco es de red. Y luego, en cuanto al sistema de concurso, pues también otro problema es que he dicho antes que los servicios previos, la experiencia no puede tener un valor determinante y lo está teniendo. Y además se puede de forma muy distinta la experiencia acreditada de la administración convocante y en otros semestres. Entonces, ¿no? Pues es presumible estos procesos de estabilización. Las ofertas de estabilización tuvieron que aprobarse durante el primer semestre del año pasado. Las convocatorias de los procesos de selección tuvieron que articularse antes de finales de año del año pasado y luego las convocatorias se tienen que desarrollar, los procesos de selección, a lo largo del 2023 y 2024. Entonces, en los próximos años pues, van a haber mucha judicialización porque es normal. Bien. En cuanto a la selección de los temporales, pues el personal temporal, ya funcionario interino o trabajadores temporales, pues también hay que seleccionarlos. Aquí tenemos un problema. Los procesos de selección llevan su tiempo, pero sin embargo, la cobertura de las plazas que ocupan los temporales es urgente normalmente de un día para otro. Entonces, normalmente se utilizan dos sistemas. Las bolsas que se conforman a resultas o con la gente que ha superado alguna prueba en una convocatoria personal, funcionario de carrera o personal de fijo, pero que al final no ha sacado la plaza, estas son las bolsas, que derivan de estos procesos de selección, y luego se pueden formar bolsas específicamente para personal temporal. En relación con las primeras, pues lo que se propone, y como quiera que en muchas ocasiones esas bolsas se agotan, enseguida se encuentra la administración con que no tiene gente para pues formar dos cosas. Una, con la gente, con los aspirantes que han superado alguna prueba de selección para funcionarios de carrera o personal laboral fijo, para alguna prueba, que ha pasado alguna prueba, y luego otra con los que, aunque no hayan superado alguna prueba, por lo menos han alcanzado un nivel determinado de conocimiento que se considera suficiente para poder trabajar. Y luego la segunda medida o la segunda solución es convocatorias específicas para la selección del personal funcionario interino y contratado temporal. Entonces, en este caso se propone una prueba de conocimiento única con un plazo máximo para la tramitación de las convocatorias. Es necesario reducir los plazos de presentación de solicitudes, incluso eliminar el trámite de admisión de solicitudes sin perjuicio de poder declarar la inadmisión de la resolución definitiva. Y luego es una cosa muy importante, es regular la caducidad de las bolsas. Las bolsas cada cierto tiempo hay que abrirlas, renovarlas. No podemos tener una bolsa 10 años de forma que no se puede entrar. Entonces, esto es importante. Bien. En cuanto a la selección de las personas con discapacidad, pues lo que se aconseja es llevar a cabo un análisis de los puestos y las funciones que pueden desempeñar, identificando las que ya están ocupando y otros puestos que se les pueden asignar. Fomentar la sensibilización y formación de las personas que participen en la selección y reforzar la flexibilidad de los temarios. Y
por supuesto, instalar medidas de integración y acompañamiento de las personas seleccionadas. Y ya voy a terminar porque ya tengo un pasado. Solo voy a hablar de un tema de mucha actualidad, que es la igualdad, la igualdad de mujeres y hombres en el acceso al empleo. Bien, si repasamos las normativas estatal y autonómica, vemos cómo se suelen establecer, no siempre, en todo caso, pero sí que se contemplan estas medidas. Se exige, la primera medida, se exige un informe de impacto de género, bien al aprobar la oferta de empleo público, bien al aprobar las convocatorias de las pruebas de selección. Esta medida está generalizada. Segunda medida, se impone la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección. Esa medida también está generalizada. Que en cada tribunal las mujeres y hombres lo representen como mínimo el 40%, como mínimo, y no más del 60%. Tercera, esta ya no generalizada, en algunas normas autonómicas se prevén medidas en el desarrollo de las pruebas de la oposición para lograr la igualdad efectiva de mujeres. Tampoco está generalizado, en este caso son medidas autonómicas, se prevén también medidas en la valoración de los méritos con el mismo objetivo de lograr la igualdad de mujeres y hombres. Y por último, en algunas comunidades autónomas también se prevé alguna prioridad en igualdad de condiciones de capacidad de las mujeres en los cuerpos, escalas y categorías profesionales en los que están subrepresentadas. Entonces, nada que decir con respecto a las dos primeras medidas, la exigencia del informe de impacto de género y con la presencia equilibrada en los órganos de selección. Sí que me gustaría realizar alguna consideración en relación con las otras tres. Bien. Hemos dicho, hay algunas comunidades autónomas que prevén medidas que ajusten el desarrollo de las pruebas para propiciar la igualdad de mujeres y hombres. Concretamente, en el caso de mujeres embarazadas. En este caso, se prevén medidas de ajuste para evitar que se vean perjudicadas y no puedan realizar los ejercicios de la oposición. Entonces, yo considero que la maternidad es un hecho exclusivo de las mujeres. Evidentemente hay que tomar medidas en este sentido. Otro tipo de medidas que se contemplan a nivel autonómico, no a nivel estatal, es que la experiencia previa, o sea, que en los tiempos en los que las mujeres están disfrutando de los permisos de nacimiento, se consideran como servicios efectivos prestados, como si fueran activo, de cara a puntuar en el concurso de méritos para el acceso al empleo. Entonces, en este caso también estamos ante la maternidad, que también es exclusivo, y yo también lo veo razonable. En este caso me he equivocado porque realmente son los tribunales los que están abriendo camino, son los tribunales los que están determinando que el permiso de nacimiento de las mujeres se debe computar como tiempo de servicios de cara al acceso al empleo. Bien, evidentemente la maternidad es algo específico, exclusivo de las mujeres, pero si queremos mandar un mensaje contundente de cara al ejercicio corresponsable y que los hombres se involucren en el cuidado de los hijos, pues evidentemente esta medida debe equipararse y extenderse no solo al nacimiento, en relación con el que disfruta la madre, sino también el padre. Y entonces aquí habría que aplicarlo por igual, tanto al padre tanto a la madre como al padre. En cambio, con relación al resto de beneficios ligados al cuidado de hijos y de familiares, me estoy refiriendo a las reducciones de jornada, a las excedencias para el cuidado de hijos y de familiares. Aquí yo entiendo que lo que debe primar son los principios de igualdad, mérito y capacidad en toda su extensión. Y que por consiguiente los tiempos dedicados a estos menesteres no se pueden equiparar a tiempo de servicios en efectivo y computar de cara al acceso a la salud. Con todo, algunas comunidades autónomas sí que los consideran, cuando la legislación estatal no los considera estos. Entonces, esto hay que reflexionar. Y por último,
está el tema de la prioridad o de la prioridad de las mujeres subrepresentadas en el acceso a los cuerpos o categorías profesionales a igualdad de condiciones con respecto a los. Pues bien, en este sentido hay que decir que ni la Ley Orgánica de Igualdad ni el Estatuto Básico del Empleado Público establecen nada semejante, no lo prevén. Sin embargo, algunas leyes autonómicas sí que contemplan que en caso de empate entre dos candidatos, uno que sea hombre, se establece como criterio de desempate la prioridad en favor de las mujeres si en el cuerpo o categoría profesional están subrepresentadas. Y lo están cuando se presentan menos del 40% de los efectivos en ese cuerpo o en esa categoría profesional, o existe una diferencia porcentual entre el número de mujeres y de hombres del 20% en ese cuerpo o en esa categoría. Eso alguna comunidad autónoma. En otra comunidad autónoma, sin embargo, se prevé que esa prioridad no solo a favor de las mujeres, sino a favor del sexo infrarrepresentado. Esto es otro salto cualitativo, porque he dicho, el EBEP y la LOI, la Ley Orgánica de Igualdad, no prevén nada semejante. Esto es cosecha de las leyes de las comunidades autónomas. Pero si nos vamos a la legislación laboral, que sí que establecen esta medida, sí que la permiten, no la contemplan automáticamente, pero sí permiten que la negociación colectiva implemente medidas de acción positiva en el acceso al empleo de las mujeres cuando están subrepresentadas. Pero, en rigor, la LOI y en la legislación laboral, que repito, sí que lo contemplan, siempre se refieren a las mujeres, no a los. Siempre contemplan esa medida, medidas de acción positiva, en favor de las mujeres cuando estén subrepresentadas. No, en rigor, no la contemplan a favor de las personas del sexo menos representado. Ahora vosotros podréis decir, bueno, hay sectores de la administración pública donde la mayoría son mujeres. ¿Sí? Educación, cuidado de sanidad, determinados niveles de la sanidad. Pero claro, la cuestión es si hay más mujeres, porque los hombres lo tienen difícil por entrar, que sería una discriminación, o es que directamente es un trabajo que los hombres declinan, que es otro caso, ¿no? Entonces, el caso es que sobre estos particulares hay que reflexionar porque el Estado, ya digo, no toma medidas, no ha previsto ninguna prioridad a favor de las mujeres, ni siquiera a favor de las mujeres cuando están subrepresentadas en el cuerpo categoría profesional a los que se concursa, pero algunas comunidades autónomas sí que lo están haciendo. Y luego, además, el problema trasciende del tema de los sexos. Recientemente hemos visto cómo en unas pruebas de selección de la policía local, cómo una persona de sexo de hombre que luego pide un cambio de sexo y pide que las pruebas de selección, en los ejercicios prácticos, en las pruebas físicas, pide participar con las mujeres. Claro, todo esto hay que reflexionar, porque por mucho que queramos, ignorarlos están ahí, ¿no? Entonces hay que tomar medidas. Bien, y esto ya creo que me he pasado en exceso, es básicamente lo que yo quería disponer. Porque, por cierto, ya termino, evidentemente con esto no hemos acabado, porque luego para poner en marcha estos procesos de selección hay que articular cambios importantes en los órganos de selección, en aras a su profesionalización y luego en lo que es la tramitación de los procesos de selección en aras a que sean ágiles, no sean tan lentos y tan largos y costosos como se están produciendo. Y ya está, ahora sí.